Derecho Marítimo Internacional, la alta mar, segunda parte. 1. Generalidades. El término alta mar se refiere a las extensiones de agua situadas más allá del mar territorial. Por tanto, no pertenecen a ningún estado. Así lo señala el artículo 1 de la Convención sobre Alta Mar, Convención de Ginebra sobre Derecho Marítimo 1958. A inicios del siglo XVII, muchos países hicieron reconocimiento de soberanía sobre grandes extensiones de agua que ahora se considera alta mar. Por ejemplo, Venecia reclamaba derechos sobre el mar Adriático, Inglaterra sobre el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Dinamarca y Noruega quisieron hacerse de los mares septentrionales. El avance de la tecnología, los descubrimientos geográficos, el crecimiento del comercio y la navegación llevaron a una nueva concepción de política internacional. En 1609, el holandés Hugo Grocio escribe su libro Mare Liberum, donde plantea que el mar es libre y no puede ser apropiado por ningún estado. Esta tesis sería rebatida por el inglés John Selden en el libro Mare Clausum en 1635. Con el tiempo, el principio de mar libre fue ganando mayor apoyo hasta alcanzar plena vigencia y respaldo internacional. 2. Libertad de los mares y océanos. Como ejemplo de libre navegación, podemos citar los mares Mediterráneo, Caribe, Rojo, Adriático, entre otros. Y entre los océanos tendríamos al Atlántico, Pacífico e Índico. En términos simples, después del mar territorial viene alta mar y no pertenece a ningún estado. Su régimen es de disfrute común, igual y libre de los espacios marítimos para todos los pueblos del mundo. Este es un régimen que descansa sobre el principio de las 4 libertades del mar: libre navegación, libertad de pesca, libertad de tender cables y tuberías submarinas, y libertad de sobrevuelo en alta mar. Estas 4 libertades son las principales. Sin embargo, no son las únicas. También existe la libertad de realizar investigaciones científicas, maniobras militares, etc., aceptadas y reconocidas universalmente. 3. Estados sin litoral. En razón de que alta mar es propiedad de la humanidad, esta zona está abierta a todos los estados, con o sin litoral. El artículo 4 señala que un estado sin litoral, en ejercicio de la libertad de alta mar, puede tener buques que surquen aguas internacionales enarbolando su bandera, para gozar de la libertad del mar en igualdad de condiciones con los estados ribereños situados entre el mar y la nación mediterránea, aquellos de común acuerdo con esta y de conformidad con los convenios internacionales, garantizan el libre tránsito del estado sin litoral por su territorio y deben permitir a sus buques el uso de su bandera, otorgándole el mismo trato que a sus propios barcos o a los de cualquier otro estado en cuanto a la entrada y uso de sus puertos de mar. Artículo 3. 4. El tráfico en alta mar. Hace muchos años, la navegación estaba limitada al cabotaje y no constituía un problema internacional. Posteriormente, con el desarrollo del comercio y el descubrimiento de nuevos mundos, el movimiento de los barcos se regulaba por los estados con libre acceso al mar, a título particular, mediante normas que al pasar del tiempo se convirtieron en costumbre internacional. Al desarrollarse aún más la navegación, mostró la necesidad de unificar la costumbre y dotar a la comunidad internacional de una legislación única y coherente que regule y proteja el tráfico en alta mar.
Conferencia de Washington de 1889 para evitar colisiones de barcos en alta mar. En 1910 se unificaron en Bruselas las normas referentes a la colisión de barcos y las de salvamento y auxilio en el mar. Convenio Internacional para la Protección de la Vida Humana en el Mar, Londres, 1929. Convenio sobre la Garantía de la Vida Humana en el Mar, Londres, 1948. 5. Interferencia de buques en alta mar. Al estar garantizada la libre navegación en alta mar, está prohibido que un buque de guerra realice visita y registro a otra embarcación, salvo en los siguientes casos. Cuando un buque registrado se dedique a la piratería o al tráfico de esclavos. Cuando el buque registrado tenga la misma nacionalidad que la del buque de guerra que practica el registro. 6. Nacionalidad de los buques. La nacionalidad de un barco se acredita por su registro y se la reconoce por la bandera que enarbola. Cada estado establece de manera interna los requisitos para el registro de un barco y el uso de su bandera. A este derecho se lo denomina bandera de conveniencia. La Convención de Ginebra de 1958 consagra la doctrina del vínculo real entre el Estado y el buque, artículo 5. Entonces, los buques poseen la nacionalidad del Estado cuyas banderas están autorizadas a enarbolar. Los Estados ejercen jurisdicción efectiva y autoridad sobre los buques que enarbolen su pabellón, en aspectos administrativos, técnicos y sociales. Los buques pueden navegar con la bandera de un solo estado, y el buque que navegue bajo las banderas de dos estados, utilizándolas a su conveniencia, no podrá ampararse en ninguna de esas nacionalidades frente a un tercer estado y podrá ser considerado como un buque sin nacionalidad. Artículo 6. 7. La pesca en alta mar. La libertad de navegación en alta mar también implica la libertad de pesca. Sin embargo, la pesca ilimitada podría causar graves problemas ecológicos y agotamiento de este recurso vivo. A fin de promover una explotación racional, se han firmado varios convenios al respecto. Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de Alta Mar, Ginebra, 1958. Convención sobre Cooperación Multilateral para la Pesca en el Atlántico Norte y Oeste, 1978. Convenciones sobre Pesca y Conservación de Recursos Vivos de Alta Mar, 1959 y 1969. La conservación de recursos vivos en alta mar es una obligación que pesa sobre toda la comunidad internacional. 8. Limitaciones. Toda libertad tiene sus limitaciones. De igual manera, la libre navegación en los mares no es irrestricta. Acorde al derecho internacional, tiene limitaciones en las siguientes circunstancias. En los casos previstos en los tratados internacionales. Cuando una embarcación ha cometido un delito e intenta escapar en alta mar. En el caso de barcos dedicados a la piratería y al comercio de esclavos. 9. Uso y abuso de la libertad del mar. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional en su conjunto condenan actos delictivos o perjudiciales al medio ambiente, entre las cuales podemos mencionar la pesca indiscriminada, la contaminación de las aguas, la transmisión pirata y sobre todo las pruebas nucleares. Una de las peores prácticas que pone en riesgo la vida y el equilibrio ecológico. Algunos estados realizan pruebas nucleares en las denominadas zonas de advertencia, warning zones, notificando a barcos y aviones sobre el riesgo. El exceso de residuos plásticos en los mares y océanos demuestra que al respecto todavía falta mucho por hacer. Y esto fue Derecho Marítimo Internacional, la alta mar, segunda parte.
Apóyanos con un like, activa la campanita y suscríbete para más contenidos como este.